Muchas veces en la vida nos sentimos solos, ¿no? Incomprendidos inclusive. Y tal vez es algo que es normal dentro del ser humano y hemos aprendido también como a creer que es algo malo, ¿no? A querer rechazar la soledad, cuando a veces la soledad nos puede enseñar muchas cosas e inclusive nos hace pensar o nos hace sentir que estamos mal, ¿no? O que hicimos algo mal. Pero tal vez, y solo tal vez, la soledad es algo inherente a ser un ser humano, ¿no? No sé, a ver ustedes qué opinan, nuestros queridos masters que nos están escuchando, y qué opinan aquí mis queridos masters que están aquí a mi lado. A ver. Yo pienso que la soledad no es un castigo, sino que es algo necesario, algo que todos en algún momento experimentamos en la vida, independientemente de que estemos acompañados por familia, por muchas personas, pero todos necesitamos ese momento que es donde es propicia la introspección. Sí, de hecho, cualquier persona pues va a caer en algún momento en sentirse solo o en creer que está solo, porque también muchas veces podemos hablar de esto, de que es una condición interna. O sea, va a depender desde cómo lo está viviendo cada persona. Cada persona puede sentir que está solo, aunque esté alrededor de muchas personas o viceversa. Sí, es que yo creo que lo que han dicho es muy importante porque está intrínseco al ser humano, a la experiencia humana, el tener momentos de estar solos, que es físicamente estás con tu persona, con tu avatar, como ahora se dice tanto, y otro es estar acompañado, inclusive, por fuera, pero que tú te sientas no conectado, no vibrando, no en esa sincronía, ¿no? Entonces creo que también, como lo dicen ahorita, ¿no? Es muy importante aprender a reconocer la diferencia para poder ver, como tú decías, Master Ivanovich, esos espejos, esos reflejos, esa condición humana. Por ejemplo, hay gente que dice que cuando alcanzan un estado muy bonito interior, nunca vuelven a sentir soledad. Así estén con personas o no, porque se dan cuenta que el que está enfrente es otro yo. Claro. Y también hay que entender que es como parte del sistema, ¿no? En la actualidad como que el sistema te empuja o te hace creer que es malo estar solo, ¿no? Entonces constantemente estamos buscando maneras de... Es interesante porque no son maneras de no estar solo, sino de huir de ese contacto contigo mismo, ¿no? Y desde esta perspectiva, Exacto. la soledad se vuelve una puerta para estar contigo y es lo que más puede darle miedo a una persona en la actualidad, es tener ese contacto consigo. Es como si huyéramos de nosotros mismos, ¿no? De hecho, yo creo que gran parte de las personas todavía están luchando mucho con eso, porque hay quien no puede llegar a soportar incluso su propia presencia, su propia mente. Yo creo que no es tanto una cuestión de presencia, sino de el ruido mental que a veces se puede albergar en un momento dado, porque puede tener que ver con preocupaciones, puede tener que ver con confrontar el pasado, a lo mejor con dejar ir alguna cosa o con situaciones de la vida cotidiana, pero sí son momentos necesarios porque definitivamente el ruido no va a ser un gran catalizador para resolver ciertas cosas. De hecho, creo que algo muy importante que estaban manejando es que el sistema en el que vivimos sí te hace creer que estás solo. O le gusta hacerte creer que te sientes que por algún motivo estás solo, porque sabe que desde ahí es más fácil controlar a las personas. Pero realmente yo creo que sí es importante que nosotros como seres humanos nos vayamos preguntando en qué momentos este sistema nos hace estar solos y cómo podemos salir y poder encontrar esa conexión con los seres humanos, independientemente de todas las redes sociales que sabemos que nos aíslan demasiado, ¿no? Completamente de acuerdo, porque de hecho voy a tomar un concepto que me gustó mucho la vez pasada, que es la resignificación. Aprender a resignificar estar solo, soledad. Si nos vamos históricamente, tenemos una gran carga energética y psicológica de que a las personas, para castigarlas, las exiliaban. Es decir, los mandaban a una isla que dicen tú ya no perteneces. Parecería que solamente hubiera un tipo de aislamiento y que solamente es de castigo. Y no como lo vemos, el aislamiento, entre comillas, cuando un yogi se va a una cueva, ¿no? Entonces yo pienso que históricamente tiene mucha carga. Habría que ver esos arquetipos que tenemos de estar solos, porque justamente como lo dicen, es una belleza poderse encontrar a uno mismo cuando se acaba el ruido del exterior. Me recordó una canción de Silvio Rodríguez que decía, hay tanto ruido aquí que no se oye nada, ¿no? Coincido totalmente. Y como pueden ustedes ver, pues es que estamos hablando de dos tipos de soledades, ¿no?
Una soledad que podríamos decir que es literal y otra soledad que sería como más simbólica o representativa. Pero aquí lo que me gustaría resaltar es que, insisto, que se nos ha enseñado o creemos que la soledad como tal es algo malo y que siento que muy pocas personas realmente llegan a disfrutar y a conectar con esto que es la soledad honesta, la soledad del corazón. Entonces, yo te diría, si eres una persona que se siente sola, hay que aprender a distinguir entre sentirse solo o sentirse incomprendido, o sentir que nadie te escucha o que realmente no conectas con nadie. Sí, exacto. Eso sería otra cosa, ¿no? Porque estaríamos hablando de un sentimiento de esto que comentaban, de aislamiento, el sentirte como aislado de todo. Sin embargo, también creo que es parte de, inclusive del despertar del ser humano, ¿no? Del despertar de la conciencia. Porque hay veces que cuando ya te das cuenta de muchas cosas, pues hay intereses y cosas que a los demás les pueden encantar, pero a ti ya no te llaman tanto la atención y es inevitable sentir esa soledad. Totalmente, y además porque cada persona tiene su ritmo de aprendizaje. Muchas veces, aunque estemos en familia, aunque estemos en una sociedad, los ritmos son muy diferentes, van variando. La manera en la que una persona va caminando su propio camino, pues es distinta. Y a veces eso es lo que creo que genera ese sentimiento de alienación o de incomprensión, porque pues cada quien tiene una forma muy particular de procesar todo. La experiencia misma, la información que vemos, las mismas vivencias que vamos teniendo. A lo mejor una persona procesa más rápido ciertas cosas y otras le requieren un poco más de tiempo y de paciencia, pero como quiera que sea, no tiene que ver con sentir la ausencia de otros, que ahí es donde creo que caemos en esta especie como de autocastigo, ¿no? Creo que el problema no está en no estar con personas, sino en padecer la ausencia de los demás. A lo mejor podríamos verlo, a ver qué opinan mis masters, de que lo importante está en el propósito de esa soledad. Porque a veces tú puedes estar solo, pero tiene el propósito de crear algo, de manifestar algo, de realizar algo en tu vida. Pero a veces puede ser que ese propósito sea el sentirte víctima de algo, en sentir que nadie te comprende. Y eso creo que es algo muy importante que tienes que empezar a distinguir, porque a lo mejor te ayudaría a saber de dónde viene, hacia dónde va esa soledad. Claro. ¿Y qué te puede funcionar de ahí dentro de eso? Me encantó lo del propósito. Justamente yo creo que el propósito está muy cercano a lo que es una intención. Y desde cómo nos enfocamos en un concepto o en una experiencia, una vivencia, desde ahí ya marca lo que uno va posiblemente a experimentar. Y reitero, ¿no? Por ejemplo, nos enseñan lo que tú estabas diciendo también, nos enseñan en sociedad que si no perteneces al grupo porque no te pareces, entonces, pues no nos vayas a mover el tapete a muchas cosas, ¿no? Y se me vino ahorita la idea, no solamente de las personas que tenían lepra y les aislaban, los locos, etcétera, sino todo lo contrario. Cuando tenemos un despertar espiritual, las personas tenemos despertares espirituales, normalmente, aunque lo hagamos en grupo, es una experiencia de estar contigo mismo. Creo que lo que refleja mucho esta aversión a no estar en sincronía con los demás, al miedo de no pertenecer también, ¿no? El sentimiento de pertenencia es que nos educa a que siempre hay que estar como en bola, ya sea en un partido de fútbol, en una religión, en un algo, pero difícilmente te dejan a veces. Tú tienes que tomar esa responsabilidad de ser tú mismo, porque es cuando realmente puedes compartir algo con los demás, cuando tú eres tú mismo. Cuando se aprende a estar en soledad, son las personas con las que mejor puedes tener compañía. Y curiosamente a eso iba, ¿no? Que uniéndolo con lo que usted está diciendo, y es que es muy interesante también esto que comentaban acá mis masters, porque otra manera también de entender la soledad es este síntoma de que realmente no estás siendo tú, y es como un aviso que te está dando tu propia conciencia, porque no estás sintiendo que estás compartiendo lo que tú eres, como si los demás no pudieran realmente sentirlo o escucharlo, pero es un conflicto que es tuyo, no es algo que realmente esté sucediendo afuera, sino que es algo que es una especie de contradicción contigo mismo, ¿no? Como si una parte de ti sí quisiera compartirse y otra parte te estuviera censurando. Y es que también esa misma censura es la que muchas veces aplicamos a otras personas, es decir, tendemos a censurar mucho lo que hacen otras personas sin observar realmente lo que hacemos nosotros, que a veces pueden ser muy parecidas. Por ejemplo, esta cuestión de criticar fuertemente
la manera como se conducen otras personas, es una ruta directa a sentirte solo, porque significa que estás rechazando diferentes formas de pensar, de sentir, de mirar la vida, y pues cada quien tiene su derecho de funcionar en la manera en la que funcione mejor dentro de la vida. Pero si estamos batallando con eso, pues es como que tú mismo te estás separando, ¿no? Sí, y de hecho no te das cuenta de que si estás censurando todo el tiempo, también te estás censurando a ti mismo. Claro. Y por lo tanto, pues a lo mejor en esa misma censura, tú no te estás permitiendo hacer cosas y provocan que te aísles Exacto. y que seas una persona que está en solitario, pero te debes dar cuenta que lo que lo está provocando no es nadie más que tú mismo. O sea, es como que surge de repente yo no necesito a nadie, Claro. ¿no? No, y es que de hecho creo que es el punto para mí muy importante, el que mencionan los tres, empezando por Ivanovich, es algo que tú te provocas. La soledad es algo que tú, o sea, al estar solo, pues puede ser circunstancial. Por ejemplo, hay personas que por la edad ya no están con las mismas generaciones. Hay personas que por el idioma, pues se pueden sentir aislados en un nuevo país, etcétera. Pero la actitud, el propósito que tú tengas, si lo tienes claro, te darás cuenta que sí está en tu poder, en tus capacidades, el cambiar y no sentirte sola. Imagínate las personas cuando venían de migrantes. Ahorita se dice fácil porque el mundo es diferente, pero no sabían el idioma, no sabían si los iban a aceptar. O las personas después de una guerra, cómo quedaban, porque la población se había hecho muy pequeña. Y algo que me gusta, que los tres lo dijeron ahorita, me encantó, es de alguna manera el darnos cuenta los condicionamientos, y sobre todo uno que se habló muy padre ahorita, que es el juicio. Nos enseñan mucho que estar en un grupo es opinar con juicio hacia otro grupo opuesto, hacia otra opinión diferente. Y dijeron aquí ahorita ustedes, si no te das cuenta que tú mismo te estás aislando con eso, porque cuando estás solo dices, ay caray, allá critican a los que se quedan a dormir hasta las 12 del día cuando se van de vacaciones. Y tú estás solo y te das cuenta, no le voy a decir a nadie que me quede hasta las 12, ¿no? O yo soy de esas personas que tal cosa. Si el juicio nos quita de observar la experiencia humana, ¿no? Pues sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho me atrevería a decir que los momentos en donde yo me he sentido más solo son los momentos donde más he aprendido a conectar conmigo y donde más he aprendido a transformarme y a transformar mi realidad. Sin esos espacios de soledad, creo que no tendría como esta capacidad de cuestionarme las cosas, porque también creo que está muy conectado inclusive con el hecho de parar ese diálogo, ¿no? Aprender a detenerte. Y a veces también esa soledad es producto de ese despertar de conciencia que viene de un stop, ¿no? Como si fuera una llamada, insisto, de tu ser superior o como tú le quieras llamar, que te está diciendo, obsérvate, mírate, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás, no? Y si no puedes parar ese diálogo constante, sí puedes observarlo. Ajá. Ahí es cuando realmente puedes hacer conciencia de cómo son tus pensamientos, cómo han sido tus acciones, desde dónde has estado procediendo en la vida. Y eso me parece una enseñanza realmente valiosa que puede aportar los momentos de soledad. Yo creo que todos en algún momento hemos percibido en esos momentos que a lo mejor son incómodos estar solo porque quizás queremos estar con personas o no sentirnos así, pero en esos momentos surgen cosas muy valiosas que te pueden servir. Sí, también yo en mi experiencia he tenido algunos momentos de soledad que yo pensaba que a lo mejor eran negativos, ¿no? O sea, y en ese momento, como yo me sentía muy solo, pensaba que no tenían ningún trasfondo. Pero muchas veces, con el paso del tiempo, te vas a dar cuenta que eran necesarios. El mismo, como bien lo dice Master Iván, el mismo cuerpo te estaba diciendo que necesitabas un momento de descanso, de parar muchas cosas, y que a lo mejor sí era necesario esa soledad, porque eso te lleva hacia otro lado, ¿no? Claro. Siguiendo exactamente lo que están diciendo, para mí, por ejemplo, pues mi carrera, lo primero es psicoterapeuta, y si yo no hubiera aprendido en momentos que al principio pudieron haberse sentido pues muy fríos, muy gélidos, si no hubiera aprendido eso, yo no podría acompañar a personas que se sienten solas a descubrir su identidad, a descubrir el gozo que es estar con ellas mismas, ¿no? Entonces, curiosamente, estamos en una sociedad que necesitamos a veces que nos echen la mano personas que han descubierto qué hacer con esa soledad. Y por ejemplo, ya hay artistas que crean sus mejores obras. Yo les preguntaría, familia, ¿qué te ha regalado la soledad? Ándale. No qué te ha quitado, porque eso ya te lo puedo decir todo el mundo y quién sabe si sea cierto. Pero desde ti, ¿qué te ha dado?
ese momento cuando estabas después de, se tronó una relación de pareja, ese momento cuando tienes que tomar la decisión, ya te vas a casar y tienes esos momentos solito que a lo mejor dices, voy, no, este trabajo, el otro, pero ya nadie me va a decir información, o sobre todo, ¿cuánto puedes estar contigo en un día? Te has invitado, y luego plantear algo que yo sí hago, te puedes invitar tú al cine, te puedes invitar a tomar un café a ti mismo. A mí ¿Cuándo me lo haces? encanta ir al cine solo, de repente hacer cosas Exacto. que normalmente se hacen acompañado, pero es muy rico. Es como Pero es tener diferente, ¿estás de acuerdo? es tener la oportunidad de estar en tu propia presencia. ¿Y cómo vas a conocerlo si no te das ese chance, ¿no? Claro. Y como siempre también es aprender a aflojar un poquito la neurosis que todos tenemos como seres humanos y también aprender a hacer cambios, ¿no? Cambios conscientes. Entonces, si eres una persona que siente, ahorita que nos estás escuchando y tú dices, bueno, es que yo realmente nunca me he sentido solo o nunca estoy solo, yo te recomendaría pues darte esos espacios donde vayas al cine solo, ve a comer tú solo, o sea, busca esa soledad. Y si eres una persona que está muy sola, ¿no? Literalmente, pues trata de buscar espacios donde convivas, o sea, el chiste es que rompas como con lo ordinario, con lo cotidiano, ¿no? Y siento que mientras hagamos siempre algo diferente, eso nos va a servir mucho. Y por favor ahí coméntanos, pues, cómo te has sentido también en estos días, cómo ves estas fechas, porque también estas fechas muchas veces activan esto de sentirse solos o incomprendidos, ¿no? Es un clásico navideño, ¿no? Sí. Sí, de hecho, muchos cuentos navideños son muy tristes, ¿no? Sí, Y parecería que sería una buena época para estar en soledad, pero como decimos, como bien lo están diciendo aquí mis masters, creo que algo muy importante de la vida es el equilibrio. Entonces no puedes estar todo el tiempo solo, pero tampoco puedes estar todo el tiempo acompañado. Si te está pasando eso, algo te está mostrando tu propia vida para que trabajes, ¿no? Sí. Empieces Claro. a hacer esos cambios de paradigmas. Claro, yo creo que una señal importante es que si estás con muchas personas y ya sea en el trabajo, en familia, como sea, y te sientes solo, yo creo que es una llamada, Claro. es una señal. Hacer este trabajo de introspección, este trabajo de, a ver, me voy a permitir por una vez en mi vida estar un tiempo conmigo y experimentarme así como me sienta, ya sea la tristeza, que no está mal, lo hemos dicho muchas veces, no está mal sentirse triste o incluso si estás enfadado, ok, está enfadado, pero conócelo y vívelo, ¿no? Sí, coincido. Y, por ejemplo, ahora que estamos planteando qué se podía hacer con la soledad y hacerlo tú contigo misma, contigo mismo, es muy importante, pero sobre todo, ¿qué cosas has dejado de hacer que haces por otros? Hay gente, por ejemplo, que le gusta cocinarle a los demás, pero no se cocina a sí misma. Ándale, ajá. Hay personas que le O encantan le encanta dar... pelearse con los demás, que se pelee con ella misma. No. También. Entonces, por ejemplo, esas cosas. Y de alguna manera hay un miedo, así como la soledad es intrínseca, parte de la naturaleza humana, hay que vivirla y hay que aprenderla y hay que conocerla y hay que dialogar con ella. Al mismo tiempo siempre tiene un miedo detrás. Y generalmente creo que es el miedo a no pertenecer, al miedo a me van a rechazar. Entonces me tengo que fingir que me siento acompañado en un lugar que no me siento acompañado, que a lo mejor ni siquiera creo en las ideas que se están planteando en ese lugar. Entonces, yo pienso que es muy importante atrevernos también, es una contribución a la sociedad, a decirle a los demás, ¿tienes ganas de estar solo? Como cuando eras niño y que te mandaban a castigar. Bueno, ojalá a mí me castigaran ahorita así. Vete a estar un momento solo, digo, sí, wow, ¿no? Voy feliz, ¿no? Pero de niño, ¿qué era? Qué feo, me mandaron, no estoy en la mesa, me regañaron. Yo pienso que por ahí está la cosa, resignificar, como tú nos has compartido, es eso y el miedo. Otro video. Sí, en otro video, en el de la Navidad. Ok. Ajá. Pero, por ejemplo, ese miedo, acuérdate que los miedos lo único que atan es a una vida corta, superficial. Y la verdad te libera. Y fíjate que también, ya para que vayamos cerrando, si en algún momento es necesario estar solo, es porque una parte de ti, una parte profunda, necesita que la veas, necesita que la reconozcas, necesita que le des su espacio, su tiempo. Es como el típico impulso de cuando llevas mucho tiempo trabajando y ya te quieres ir de vacaciones a la playa, ¿no? Porque lo que quieres realmente es estar contigo. El impulso es, quiero salirme un poco de mi entorno cotidiano para poder sentir cómo soy yo en otro contexto en mi vida, ¿no? Y eso es bien importante, por eso todos buscamos, ahorita que decías lo de niños, me resuena mucho, yo cuando niño
Me recuerdo mucho estando en muchos lugares yo solo, yo buscaba mi propia soledad porque me la pasaba increíble, ¿no? Me la pasaba súper bien, sí era muy travieso y hacía muchas cosas, pero al mismo tiempo aprendía incluso de personas que no me imaginaba que iba a conocer o empezaba a sentir la energía de lugares de una manera que no lo hubiera podido encontrar de no haberme permitido eso en mi niñez, ¿no? Y fue algo que no lo busqué, simplemente era así, ¿no? Coincido, sí, o sea, en la soledad se encuentran grandes tesoros si aprendemos a verla desde otra perspectiva. Cuando un ser querido fallece, a mí me gusta decirle que trasciende por una razón, porque no muere, simplemente es otra forma de conectarte. ¿Cuántos de nosotros que hemos extrañado muchos, a mí me ha pasado cuando mi padre murió, que hay nuevas formas de comunicación, solamente hay que estar abiertos a cómo me relaciono, lo que decías tú mucho, Master Ivanovich, que está en ti sentirte solo. Por ejemplo, hay una soledad cuando tienes a lo mejor un familiar que está en una situación especial de salud o de algún proceso fuerte y que estás anticipando ya un duelo, lo que se llama un duelo anticipado en psicología, te estremeces, ¿no? Porque hay gentes que las ves aquí, pero sabes que no van a estar mucho tiempo, lo más seguro. Y eso puedes empezar a sentir su soledad. Entonces los duelos son importantes, vivirlos. Y generalmente no los vives en una fiesta, Sí, claro. los vives en soledad. Podrías vivirlos en una fiesta, Sí. pero pues no creo que funcione. Pues no, ¿algo Bueno. más, Masters? No, usted iba a decir algo, pero No, ahí se yo iba a cortó. decir eso, que algo más que quisieran comunicar antes de No. cerrar este breve video. Para cerrar, yo creo que es importante, como lo estamos platicando, la soledad entonces no sería ni algo bueno ni algo malo, sino va a depender de, como siempre, el que está viviendo la experiencia y Claro. cómo la considere. Claro. Y creo que es importante identifiques en tu vida en qué momento te encuentras, en un periodo de soledad, si es necesario cambiarlo para equilibrarlo o viceversa, ¿no? Coincido, sí, coincido. Sí. A mí me gustaría agradecer que ha sido una compañía, y no en soledad, sino en alma, la que hemos tenido en la familia, en este grupo, en esta banda. Y eso es algo que se valora muchísimo. Entonces, pues muchas gracias por enriquecer mi soledad. Claro. Y gracias también a todos los que nos ven siempre, que están ahí con nosotros, que coinciden, que resuenan, que nos comentan, porque siempre andamos ahí leyendo todos los comentarios. Y pues les mandamos un abrazo también muy, muy grande. Y ahí, pues ahí pónganos a ver qué opinan ustedes de esto de la soledad. ¿Les gusta, no les gusta? ¿Se han sentido así, no? También entender que en el fondo nunca, 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 nunca estamos solos, ¿no? Así es. Y pues justo que compartan todas estas cosas, que es siempre bonito compartir. Muchas gracias por escuchar. Y abrazote. Abrazote.